Después de ver la locura de show que se mandaron Catriel y Paco Amoroso en el Movistar Arena, después de anunciar un show que fue sold out en cuestión de minutos, me propuse hablar un poco de ellos. Este dúo espectacular que está rompiendo récords y superando las barreras del idioma. De conocerse a la edad de 6 años a pasar a ser estrellas en Japón. Esta es la historia de Catriel y Paco Amoroso. O mejor dicho, Ulises Guerriero y Catriel Guerreiro. Sí, hasta casi que comparten apellido. Estos dos chicos estaban destinados a juntarse y estaban destinados a cambiar el paradigma de la música en Argentina. La historia de la dupla se remonta al año 2000, cuando Ulises y Catriel iban a primer grado. Allí ambos eran compañeros de banco en el colegio, pero claro, estos dos pequeños jamás se imaginaban lo que iba a ser su futuro. La conexión con la música empezó desde muy temprana edad. Catriel empezó a tocar la guitarra en asados familiares gracias a la ayuda de que su padre era guitarrista. Ulises, por su parte, estudiaba violín, un instrumento bastante particular. Estos dos chicos fueron creciendo y desarrollando su lado musical, con Catriel, por ejemplo, destacando en varios actos escolares en los cuales podíamos verlo tocar covers de Megadeth usando una guitarra Stratocaster que era de su padre. Y si se preguntan de dónde viene todo este talento musical, es básicamente porque Catriel cursó en el Juan Pedro Esnaola, una de las escuelas musicales más reconocidas de Latinoamérica. Allí, Cato egresó como maestro de música. Y es que esa pasión por la música terminó desembocando en que entre 2010 y 2011, cuando los dos cursaban sus últimos años de secundaria y cuando los dos jóvenes atravesaban la adolescencia, decidieran crear una banda, Astor y las Flores de Marte, un grupo de rock progresivo que fusionaba funk, reggae y otros géneros. Además de ellos dos, la banda estaba conformada por el guitarrista Alan Alonso y el bajista Felipe Brandi. Además, Ulises tocaba la batería y Catriel era el vocalista y guitarrista. Al año siguiente de su formación tuvieron el honor de grabar en el estudio de Lito Vitale su primer tema para el concurso Vamos las Bandas 2012, una convocatoria a jóvenes músicos, la cual se realiza todos los años con el objeto de apoyar la circulación de artistas independientes. El tema en sí es un rock progresivo con muchos cambios de ritmo y cambios de estructura musical en general. La banda continuó su camino y a pesar de haberse formado en 2011, fue recién en el 2017 cuando sacaron su primer EP, Vacaciones todo el año. Él mismo se encuentra en su canal de YouTube y ya con este material se puede notar la inmensa versatilidad que tenían en cuanto a géneros musicales. Astor duró 7 años, pero en el medio Catriel decidió tener su propia experiencia como artista solista, esto con el fin de ganar un poco de dinero para poder vivir. Por eso, gracias a un amigo de la infancia, decidió incursionar en el rap. Y en el año 2015, mientras todavía estaba tocando con Astor, Catriel decidió empezar a incursionar y explorar un terreno que por aquel entonces era desconocido para él, el hip hop. Para meterse de lleno en este género decidió crearse un nombre de fantasía o un tag, Catriel, con un 7 reemplazando la T, porque claro, Catriel era el de Astor y Catriel era el rapero. En ese momento él no lo sabía, pero ese número en el nombre y esa incursión en el rap le terminaría cambiando la vida. En 2015 lanzó su primer disco de este género, XB7 o Caete, que convengamos no le fue muy bien, pero era una primera aproximación a un género. Y esto le gustó tanto al punto de llegar a involucrarse en batallas de freestyle, llegando incluso a participar de la ahora histórica competencia El Quinto Escalón. En paralelo, Astor dejaría de tocar y Catriel decidiría hacer all-in al rap. En marzo de 2018 editó los EP Pobre y Libre, que incluyeron los temas No Aterrizó, Vibra Alta y Terrible Kiko, que podría ser considerado su primer hit. Terrible Kiko, terrible. Ya con estos materiales discográficos colgados en plataformas digitales, Catriel decidió empezar a realizar sus primeras giras y para esto decidió llamar a su viejo amigo Ulises, que para experimentar en este nuevo género también decidió ponerse un nombre de fantasía, Paco Amoroso. Y ahora la dupla volvía a unirse un poco más grandes y en un ámbito que nada tenía que ver con el rock. De todas maneras, ellos querían probar y grabaron su primer canción llamada Piola. Yo lo vi y no está tan piola. A pesar de que Piola era una buena canción, la popularidad de Catriel y Paco Amoroso empezaría a aumentar drásticamente luego del lanzamiento de sus siguientes canciones. A mí no, pero sobre todo por Jala Jala. Seguido de esto lanzarían Ouke, en donde contarían con la participación de Esteban Lamote en el videoclip y con un estribillo muy pegadizo que al día de hoy sigue siendo muy recordado. Fumando flores con la mate. Esto
Estos primeros sencillos del dúo resultarían un éxito total, al mismo tiempo que en Argentina el sonido urbano estaba en pleno desarrollo, expansión y consolidación. En ese año, Catriel, en paralelo a este proyecto, se desempeñaría como guitarrista de Woz. Sí, quizá muchos no lo recuerdan, pero Cato fue guitarrista de Woz, llegando a participar de grandes festivales como el Lollapalooza. El 2019 fue un año bisagra para Catriel y Paco, no solo porque lograron formar parte de un movimiento que estaba empezando a explotar, sino que también porque se involucraron tanto al punto que empezaron a tener el reconocimiento de parte de los que luego se convertirían en exponentes del género. Tanto Catriel como Paco tendrían sus propias Bizarrap Music Session y Cato en particular terminaría formando parte de la ATR Banda, este grupo que acompañaba al rapero Woz en sus shows en vivo. Estas dos alianzas junto a Bizarrap y Woz fueron fundamentales para que el dúo empiece a pisar fuerte en el género urbano. Si a eso le sumamos que en el 2019 también sacaron hitazos como Hola Mina XD, con uno de los videoclips más bizarros que vi en mi vida. Hola Mina XD. Hola Mina XD. Además, su última canción del año fue Cono Hielo, un hit veraniego que no fallaba. Con todas estas canciones ya empezábamos a notar un patrón en la música de Catriel y Paco Amoroso. Un sonido muy particular con letras humorísticas que al momento de sonar, tanto en estudio como en vivo, destacaban por su prolijidad y su gran calidad de audio. Además, para las presentaciones podíamos notar outfits muy particulares con prendas excéntricas y el verdadero cierre de año fue el 20 de diciembre de 2019 cuando se presentaron en el mítico Estadio Obras en un show conocido como La Celebración. Allí, Catriel y Paco terminaron de cerrar lo que era el año más clave en su vida, pero nunca imaginaron lo que venía después. Y con luego no me refiero a algo que sucedía en 2020, porque la pandemia también fue protagonista en la carrera musical de Catriel y Paco Amoroso. Como consecuencia del COVID-19, el dúo se tomaba una pausa y aprovechando el encierro, se tomaban su momento para sacar música de manera individual. En 2020, Paco Amoroso estrenó sus primeras dos canciones llamadas Las Vegas Strip y Mi Deseo, que superaron rápidamente el 1.000.000 de reproducciones. Tras esto, Paco comenzó a armar lo que sería su primer álbum de estudio, Saeta, que finalmente fue lanzado el 25 de noviembre del 2021, conteniendo 10 sencillos y las colaboraciones de Adrián Darche, los de Babasónicos, de El Doctor y de Lara 91K. Este álbum tenía que ver, pero no tenía que ver tanto con lo que venían haciendo bajo el grupo Catriel y Paco Amoroso, ya que las letras eran un poco más serias, haciendo énfasis en lo melódico y la verdad el género musical de Saeta estaba más centrado en el house y la música electrónica. Catriel por su parte también tuvo su propio lanzamiento. En noviembre del 2021 sacaría su segundo álbum de estudio llamado El Disco. Técnicamente este sería el sucesor de Cuete, el álbum que les mencioné antes, pero en El Disco encontramos un sonido más pesado, llegando a tener cosas de metal, pero sin perder el toque de soul y jazz. También incluía ritmos urbanos y electrónica, la verdad, un álbum diferente y multigénero que cumplía. Pero algo faltaba. Y ese algo llegó en marzo de 2020, cuando la dupla por fin volvió a juntarse después de casi 3 años. Y vaya si volvieron. Catriel y Paco Amoroso lanzaron los sencillos Paga Dios y En el After, que se convirtieron en un éxito rápidamente, y además realizaron su primer gira mundial abarcando Latinoamérica y Europa. Esta gira fue un éxito y terminó logrando que para fines de año publiquen un nuevo tema llamado Para Afuera. Además, para no perder la costumbre, ahora que estaban de regreso, decidieron culminar otro gran año exitoso realizando 2 shows en el Estadio de Obras al aire libre. Sí, antes habían hecho uno y ahora iban por 2 sold out en Obras. De esta manera volvían a Buenos Aires después de 3 años y de esta manera culminaba el Paga Dios World Tour. Luego de esto, Catriel, ya viviendo de la música, pudo darse el gusto y se sacó las ganas. Acá se viene una especie de asterisco en la historia de Catriel y Paco Amoroso, ya que Cato formó una banda llamada Barro. Este nuevo grupo estaba compuesto por Joey Fernández, El Montes y Alan Fritzler y era una banda de metal. Sí, Catriel por fin lo lograba y sacaba un disco que volvía a sus orígenes. Con ustedes, Constimordor. Este álbum hizo que Barro no solo esté nominado a los premios Gardel como Mejor Nuevo Artista, sino que también logró ganar un premio Gardel a Mejor Álbum de Rock Pesado. ¡Terrible! Y por fin llegamos al año 2004, año en el que pasarían muchísimas cosas. Y prepárense porque los chicos se irían mundiales.
El 14 de marzo de 2024, después de casi 2 años sin publicar ninguna canción, lanzaron el tráiler de su primer álbum de estudio juntos, Baño María. Esto lo hicieron junto a un cortometraje del mismo nombre. Este álbum sería lanzado un mes más tarde. Sin embargo, este disco fue presentado de una manera muy controversial y muy polémica, que por aquel entonces trajo una ola de hate inmensa para con Catriel y Paco. Resulta que el Lollapalooza 2024 había tenido varias ausencias y cancelaciones, y la productora no tuvo mejor idea que sumar justamente a Catriel y Paco a último momento. Sí, 10 días antes de que se realizara el festival, la dupla era confirmada, teniendo una participación clave, ya que su show comenzaba a las 20 horas, tocando al mismo tiempo que la histórica banda The Offspring. De todas maneras, muchos fanáticos se acercaron al escenario de Catriel y Paco para poder ver un show cargado de energía como nos acostumbraban, pero no. Esa vez fue algo distinto, algo que por aquel entonces no fue tan bien recibido. La dupla aprovechó su participación sorpresiva en el Lollapalooza para hacer una pre-escucha de lo que sería su futuro álbum, que salía un mes después. Los tipos pusieron un jacuzzi en el escenario, se metieron y comenzó la listening party, con mucha gente yendo y viniendo constantemente al escenario. Quizás hoy por hoy podemos decir qué suerte que tuvieron esas personas que estuvieron en dicha presentación. Pudieron escuchar algo que luego terminaría revolucionando el género musical, pero no, créanme que por aquel entonces mucha gente estaba enojada con Catriel y Paco porque en lugar de dar un show tocando sus grandes éxitos y todas las canciones que estaban de moda, estos tipos se tomaban la participación a modo de broma y se dedicaban a simplemente hacer una listening party en un jacuzzi. Todo esto mientras participaban de uno de los festivales más importantes de nuestro país. Viéndolo hoy, queda claro que los muchachos habían entendido todo. No había mejor oportunidad para hacer esto que el Lollapalooza. Una dupla que se divierte en el escenario, una dupla que tiene una libertad creativa sin límites, y eso en gran parte es lo que los hizo triunfar. Baño María finalmente se lanzó el 18 de abril del 2024, siendo un álbum con 12 canciones y 2 colaboraciones, ni más ni menos que junto a Lali Espósito y Tini Stoessel. La presentación del álbum fue el 16 de agosto en el Movistar Arena frente a 15.000 personas. Claro, está sold out absoluto. El show contó con un escenario en el medio del campo, con invitados como Lali Espósito y Wanda Nara, realmente una puesta en escena muy particular, algo nunca antes visto, y otra vez los muchachos entendieron todo. Una estética bien pensada, un show bien armado para acompañar, una música muy particular, outfits llamativos, colores exóticos, elementos bizarros como accesorios, llevándolo todo a un lado más teatral. Realmente lo tenían todo controlado, estaba todo planeado. Baño María le dio a Catriel y Paco Amoroso un punto de no retorno. Éxito tras éxito. El 6 de marzo de 2025 fueron todavía más allá, lanzaron su primer extended play titulado Papota, disco que contó de 4 sencillos. Este proyecto contó también con la presentación de un cortometraje espectacular dirigido por Martín Piroyansky, en el cual el dúo muestra sus sensaciones después de haber alcanzado el éxito. Hashtag tetas, reforro, el día del amigo, impostor, todos temazos, éxito tras éxito. Esto hizo que Catriel y Paco Amoroso se conviertan en un fenómeno mundial. En octubre formaron parte del Tiny Desk en Washington DC. Allí se presentaron junto a una mezcla de músicos haciendo un estilo de jazz fusión y una mezcla de estilo caribeño que se volvió muy viral. Terminaron consiguiendo más de 31 millones de visualizaciones en menos de 6 meses, siendo este uno de los 10 videos más vistos del canal y siendo esta la consagración absoluta de Catriel y Paco. Gracias a esta viralidad del Tiny Desk rompieron fronteras, tuvieron videos virales por todos lados, trends de TikToks explotando, pasaron a tocar en festivales internacionales, Glastonbury, Coachella, hasta el Fuji Rock en Japón, y en todos los casos rompieron los escenarios, sin importar el público que tenían enfrente. Si eran metaleros, si eran K-popers, si les gustaba el reggae, a todos se los metían en el bolsillo, logrando algo increíble: que el idioma no sea un impedimento. La gente bailaba las canciones súper pegadizas, con melodías que te obligaban a tararear sin saber qué estás diciendo. Es increíble ver cómo Catriel y Paco Amoroso se convirtieron en superestrellas de la música en un país como Japón. Y es que no solo eran estrellas de la música, sino también eran artistas de primera línea, creadores de un show, de un espectáculo con una puesta en escena única y una música muy particular. Y me parece increíble ver hoy por hoy esta entrevista de Catriel y Paco Amoroso, en la cual escuchen lo que decían los muchachos. A nosotros siempre nos hubiera gustado ir a Japón a tocar. Así que ojalá un día lleguemos a Japón, es un sueño que tenemos.
En los premios Gardel 2025 se coronaron como los mayores ganadores de la noche, obteniendo un récord de 7 estatuillas, incluyendo el prestigioso Gardel de Oro por justamente su disco Baño María. Este logro también significó un hito al igualar el récord histórico de Gustavo Cerati, teniendo 7 galardones en una misma edición. Tienen 8 nominaciones a los Grammys Latinos, de los cuales probablemente terminen ganando muchos de ellos, y como si esto fuera poco, llegaron a tocar en el Tonight Show de Jimmy Fallon, algo prácticamente imposible para un artista latino. Y estos tipos llegaron. Su último granito antes del Movistar Arena 2025 fue ser teloneros de ni más ni menos que Kendrick Lamar, y teloneros a nivel Sudamérica, no solo en Argentina, y con esto Catriel y Paco se pueden dar el lujo de decir que tocaron en River. Y si bien lo hicieron como artista soporte, no faltará mucho para que anuncien sus fechas propias en el estadio de River Plate. Y quien dice una dice dos, y quien dice dos, no tengo dudas de que pueden meter 3. Para cerrar, me gustaría que escuchen lo que dicen los muchachos en una entrevista en febrero del 2020. Cuando nos volvimos a juntar, empezamos a hacer canciones de rock y hoy en día no somos más rock, hacemos super música. Catriel lo definió a la perfección. Empezaron en el rock, pasaron por el trap, experimentaron con la música electrónica, con el funk, pero hoy hacen super música. No hay mejor manera de definir a estos dos locos que hoy, por más de que a muchos les duela y por más de que muchos critiquen y por más de que a muchos les moleste, Catriel y Paco Amoroso están representando a nuestro país en todo el mundo entero.